Orientadas están, por ejemplo, los indios Hopi, que también estaban con su civilización orientadas a Orión. Están los templos de Angkor, de Camboya, que se alinean con la constelación Draconis. Fijaros que antes decíamos que la cámara del rey de la Gran Pirámide estaba hacia la constelación del dragón, y decimos ahora que los templos de Angkor en Camboya se alinean con la constelación Draconis. Y muchas mitologías antiguas relacionan a los dioses, a los que crearon aquellas pirámides, con una raza reptil. Por eso tienes la serpiente emplumada, por ejemplo, ¿no? en Bolivia, y bueno, tantas culturas que tienen representaciones de serpientes y dragones relacionadas con la divinidad. Bien. Bien, las pirámides de Xi'an de China también están alineadas con Orión según investigaciones. Y las pirámides de Teotihuacán, del Sol, la Luna y Quetzalcóatl, se alinean igualmente a las estrellas de Orión. De hecho, tienen exactamente las mismas medidas que las pirámides de Egipto, que se alinean con Orión, las tres de Giza, solo que a una proporción, a una escala más pequeña, pero es la misma matemática, exactamente la misma. Por tanto, la civilización avanzada que hizo las pirámides mayas, las pirámides egipcias y las de Perú, Bolivia, todas estas culturas tienen un origen común: crear templos y pirámides alineadas con el cielo, que trabajan con la momificación y que tienen conocimientos avanzados de astronomía, matemáticas y arquitectura. Bien, en los textos antiguos sagrados hindúes, los Vedas, hay una divinidad que se llama Prajapati, y Prajapati es un dios creador de la humanidad que también se correlaciona con Orión. Es decir, Orión y Sirio está en todas las grandes culturas y imperios que tenían una astronomía increíblemente avanzada, que plasmaron en los templos y en las pirámides. Los templos y las pirámides de la antigüedad son enciclopedias de conocimientos avanzados, de astronomía, de matemáticas, de arquitectura, que canalizan una energía de las estrellas, considerando a las estrellas dioses y tratando de canalizar esa energía a modo de iniciación para el faraón, el emperador, que estuviera dentro de esa estructura, en la sala correspondiente, en la fecha correspondiente. ¿Vale? Acordaros que hablé de esto en los vídeos anteriores, pero quería dar más detalles. ¿Vale? Por tanto, deberíamos estudiar los mitos de Isis y Horus que se relacionan con la estrella Sirio, y tratar de entender esos mitos en términos de iniciación energética, de cómo trataban de canalizar la energía de las estrellas para beneficio de lo que aquí sucede en la Tierra. Luego explicaré mejor sobre este tema. Hay una investigación muy interesante sobre la Gran Pirámide de Egipto, y dice que, bueno, un ingeniero, realmente hizo una construcción a escala, si no recuerdo mal, de 250 kilos, pero bueno, no sé si eran kilos o toneladas en este momento, pero muy a escala, estamos hablando de la Gran Pirámide. Lo interesante es que después de hacer la reproducción, consiguió que la Gran Pirámide se convirtiera en una válvula de agua. Su experimento lo que demostró es que la Gran Pirámide, entre otras cosas, servía para almacenar el agua del Nilo, y cuando venían los años de sequía, poder regar aquellos territorios y por tanto cultivar, y por tanto que no se muriera la gente de hambre. Por eso los pasillos de la Gran Pirámide básicamente estarían vacíos, ¿no? Como es para que una estructura tan absolutamente grande, para no tener, ¿qué te diré yo? Camas, sillones, mesas, dormitorios. O sea, la Gran Pirámide la ves por fuera y es impresionante, pero
realmente no tiene una estructura cómoda para vivirla. Entonces, ¿para qué hacer algo? ¿Qué función tiene si internamente no ofrece ninguna comodidad al que está en su interior, ¿no? Entonces, esos pasillos estarían, entre otras cosas, acogiendo agua que guardaría la Gran Pirámide para poder regar. Por eso tenía que tener una proporción tan alta. Esta es una teoría de un investigador que me parece bastante plausible. Ahora daré otras interpretaciones. Bueno, tanto la Gran Esfinge como la Gran Pirámide de Giza, como la ciudad sagrada de los dioses de Bolivia, se remontan a una tremenda antigüedad. De hecho, cuando hablamos de Tiahuanaco, la ciudad de los dioses es un gran observatorio y hicieron un experimento muy interesante que demostraba una antigüedad que os diré a dónde nos lleva. Fijaros, ahí, como siempre, toda la ciudad está perfectamente alineada con el cielo y en los equinoccios, es decir, en la entrada de la primavera y del otoño, es decir, cuando empieza Aries y cuando empieza Libra, justo el sol ascendía por las piedras ceremoniales, ¿vale? Cuando hicieron los cálculos para ver en qué época los equinoccios mostraban el sol justo por las piedras ceremoniales que estaban construidas para acogerlos, ya hemos hablado de cómo justo acoges la luz de las estrellas para canalizarlo y hacer un ritual sagrado, ¿no? Para incorporar esa luz y esa energía tan potente de las estrellas dentro de un ser humano. Bueno, pues teniendo en cuenta la rotación de la Tierra, la desviación del eje con los miles de años, pues las investigaciones de Neil Stevens, revisadas por Poznański, llegaron a la conclusión de que Tiahuanaco fue construida hace 12.000 años. Digo, perdón, 12.000 no, esos eran los cálculos iniciales, pero cuando los revisó Poznański, el cálculo exacto da 17.000 años de antigüedad. 17.000 años de antigüedad es cuando la salida del sol en el equinoccio daba el sol exactamente en las piedras rituales donde correspondía el sol. Bueno, conclusión de los científicos después de que este hombre haga sus cálculos. Dice, vale, sí, es verdad que esas piedras son las piedras rituales para la salida del sol, pero lo único que podemos decir es que pusieron mal las piedras, que hicieron mal los cálculos. Eso es lo que dice la ciencia. O sea, no le pueden negar a Poznański que sus cálculos están bien hechos porque están bien hechos, no le pueden negar que esas piedras rituales donde se debe situar el sol encima efectivamente eran esas porque hay muchas pruebas, pero entonces lo que dicen es que hicieron cálculos mal los constructores de la ciudad divina de Bolivia. Vale. Así hablamos de una ciudad, mírate los reportajes y verás que tienen piedras inmensas, que están perfectamente fusionadas, que no caben ni una cuchilla de afeitar, quiero decir, hablamos de piedras de muchas toneladas, de medidas que hoy en día no está muy claro que pudiéramos hacerlas, porque la tecnología y las grúas necesarias son inmensas. Desplazar cada piedecita de esas, bueno, tan impresionante como ver la pirámide de Keops, o sea, impresionante. No se equivocaron, no. Obviamente lo que pasa es que la ciencia no quiere admitir que haya conocimientos astronómicos, arquitectónicos y tecnológicos tan avanzados en épocas tan remotas. Pero bueno, hay pruebas de humanidad hace 300.000 años. Todo esto correlaciona, si quieres
profundizar en toda esta información con la teoría de los antiguos astronautas y con lo que se llama arqueología prohibida, que quiere decir que hay muchas pruebas arqueológicas que la versión oficial rechaza porque no puede explicar desde los paradigmas que quiere mantener, como cuando encuentras cráneos agujereados con balas casi de la prehistoria, ¿no? O huellas humanas fosilizadas dentro de una huella de dinosaurio y cosas así, ¿no? Es decir, que la historia de este planeta es muchísimo más antigua que lo que nos han contado, y eso es algo que la versión oficial está encargada de negar. Aunque últimamente están liberando mucha información relacionada con ovnis no extraterrestres y tendrán sus motivos, pero no es casual que haya mucha más información en las redes y en televisión, porque en televisión, que la controla el sistema, también hay reportajes de este tipo, por lo tanto quieren abrirnos la mente ya hacia ese paradigma. Bueno, Robert Bauval descubrió, por ejemplo, que en Egipto, en el templo de Dendera, hay grabados dentro del templo las constelaciones zodiacales y la constelación de Orión. Y fijaros que digo las constelaciones, no digo el zodiaco, no digo un dibujito sobre el zodiaco, digo el dibujo de las constelaciones. Por tanto, tenían conocimiento astronómico, porque si no, dentro del templo no podían haber reflejado la forma de esas estrellas de esa constelación. Bueno, lo digo porque son pruebas tangibles de que tenían un conocimiento astronómico los constructores del templo. Bien, por si no diéramos por suficiente prueba el hecho de que estén alineados con el cielo. Vale. Si las pirámides no tienen 2500 años de antigüedad, sino que hay pruebas de una antigüedad mínima de 10.500 años, 17.000 años, eso nos demuestra, en primer lugar, que había tecnología muy avanzada en épocas muy antiguas. Eso no quiere decir que el pueblo las tuviera, porque si miramos hoy en día, el pueblo no tenemos una tecnología avanzada. Tenemos un PC, un ordenador normalito con el que trabajamos, a lo mejor una cámara de vídeo como yo ahora, pero no tenemos la tecnología que tiene la NASA, que tiene el Pentágono, que tienen las organizaciones secretas, los gobiernos, el Área 54, quiero decir, toda la tecnología prohibida y secreta que hay en este planeta no la tiene el pueblo. Pues cuando te vas a la antigüedad, a cualquier época de este planeta, ocurre exactamente lo mismo. Una cosa es el 90% de la gente y otra es una pequeña mayoría poderosa que tiene infinitamente más medios que los demás. Pues eso ocurre ahora y ocurría entonces, ¿vale? Bueno, quiero decir que había quien tenía tecnología, conocimiento y sabiduría muy avanzados, sí. Y se plasma en los templos, sí. Y pretender que se hiciera desde no tener medios, no tener conocimiento, no tener cultura, es tomarnos el pelo si se pretende que nosotros creamos esa versión. No se puede creer que se construyan los templos y las pirámides sin conocimientos matemáticos, sin conocimientos astronómicos, sin tecnología y sin conocimientos arquitectónicos. Quiero decir, su mera existencia demuestra que todo eso existía, ¿vale? Entonces la pregunta no es cómo pudo hacerse todo aquello sin conocimiento y sin técnica, no, esa pregunta es equivocada. Todo aquello se hizo con conocimiento y técnica como evidencia su mera existencia. Entonces la pregunta es quién lo hizo y por qué. Eso sí son preguntas legítimas. Bueno, al final del 10.500 a.C. está terminando la glaciación. Entonces, vamos a ir hacia atrás en el tiempo, ¿vale? La última glaciación, según en qué épocas del mundo, igual que dijimos que la historia de la astrología es muy compleja y muy larga, la historia de las glaciaciones también es larga y compleja y no es de una forma regular en todo el planeta, sino que tiene más duración en unas partes del planeta, en otras menos, avanza, retrocede y ahora me voy explicando. Pero por ejemplo en América, del 20.000 a.C. al 10.500 a.C. aproximadamente, en un periodo de unos 10.000 años, es cuando se descongelaron los hielos, pasaron de una glaciación fuerte a estar terminando la glaciación. Vale.
Si las pirámides de Giza y otras muchas pirámides del mundo y la Gran Esfinge apuntan al 10.500 a.C., cuando buscamos cómo trataban de canalizar esa energía de las estrellas y descubrimos las fechas concretas para las que fueron construidas, tenemos que sacar dos conclusiones. Una, o que se construyeron en esa fecha y pusieron el alineamiento en la fecha en que se construyeron, o dos, que se construyeron un poco antes y las construyeron para activar ese alineamiento en la fecha elegida, en este caso el 10.500, que es la fecha que indican estas pirámides, ¿vale? De la ciudad de Bolivia, la ciudad de los dioses, Tiahuanaco, las pirámides de Giza, las pirámides chinas, la Gran Esfinge, todo apunta al 10.500, apunta al final de la glaciación. Vale. ¿Qué pasó al final de la glaciación? De la última glaciación, porque no ha habido muchas, ¿vale? 100.000 años aproximadamente, dicen los científicos, que separa una glaciación de otra, no ha habido muchas en el planeta. Bueno, lo que pasó es que entramos en un periodo muy inestable a nivel geológico, con mucha actividad volcánica, con periodos de congelamiento muy rápido, periodos de descongelamiento muy rápido, pero de todo aquello tan inestable a nivel geológico, lo más significativo, aparte de los volcanes, es la gran inundación del planeta Tierra. Y es lo que se recoge en la Biblia y en muchos otros textos sagrados y esotéricos y religiosos bajo el concepto de el diluvio universal. Bien, ¿por qué se produjo el diluvio universal? Hay una teoría que sacó Einstein y otro científico muy interesante, que no es la que se ha quedado dominante, y Einstein no era tonto. La teoría